Si estás buscando recetas dulces sin azúcar, hoy te voy a compartir 3 recetas dulces fáciles, rápidas, 100% vegetales y dulce natural, sin azúcar. Y como bonus de esta receta te voy a enseñar cómo hacer una salsa dulce natural con 2 ingredientes. Quédate hasta el final. Para comenzar con la receta del postre vamos a colocar en remojo una taza de avena en copos con media taza de agua. Vamos a dejar en remojo por entre 2 y 3 horas hasta que la avena se ablande. Mientras me tomo un tecito y espero, te cuento que el día está muy lindo por aquí. La avena ya está lista, la vamos a colocar así como está con el agua del remojo en una licuadora o procesadora. Y vamos a sumar media taza de coco rallado, coco seco, también podés usar coco fresco si lo preferís. Y vamos a agregar una cucharada de extracto de vainilla y 2 tazas de banana picada. La banana es un ingrediente importante porque nos va a dar el sabor dulce natural y nos va a ayudar a espesar este postre. Procesa todo muy bien y no hace falta agregar más líquido a esta preparación. Así como está espesa, va a quedar cremosa con una consistencia lisa, así como la que te estoy mostrando. Vas a colocarla en una olla y vamos a agregar una ramita de canela, o puedes usar clavo de olor o un pedazo de cáscara de naranja para darle más sabor. Y vamos a cocinar la preparación a fuego medio, siempre revolviendo. Al principio se va a poner un poco más líquida la preparación y después va a empezar a espesar, así como te estoy mostrando en el video. Más o menos de cocción son entre 10 y 15 minutos. Una vez que se espesó, apagás el fuego, retirás la ramita de canela y tenemos el molde listo. Yo le coloqué aceite de oliva al molde y coco rallado. Y ahora agregamos la preparación. Vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente y una vez que enfrió a temperatura ambiente la colocamos en el refrigerador por aproximadamente 3 horas. Pasadas las 3 horas la vamos a desmoldar. Este postre lo podés guardar por hasta 3 días en el refrigerador. Vamos a comenzar con la salsa. Tengo pasas de uvas que dejé en remojo toda la noche para que estén súper tiernas. Media taza de pasas de uvas, 1/4 de taza de agua. Voy a licuar muy bien, si hace falta remover. La idea es que nos quede con una consistencia así, cremosa y lisa. Esta salsa va a servir para acompañar cualquier postre saludable. No te imaginas lo rica que es. Vamos a colocarla en nuestro postre, vamos a decorar con unos pedacitos de pasas de uvas por arriba y vamos a sumar coco rallado y así de lindo queda este postre y no te imaginas lo delicioso que es. Probá esta receta, cuando la pruebes contame en los comentarios cómo te quedó y si te gustó compartí la receta. Para preparar esta deliciosa tarta de manzanas sin azúcar vamos a usar 1,5 tazas de harina de avena o 1,5 tazas de harina de almendras, una cucharadita de canela y también vamos a usar un mix de frutos secos, media taza. Yo estoy usando nueces, almendras y castañas de Brasil o castañas de Pará. Usa los frutos secos que tengas en tu cocina. Vamos a picarlos bien chiquititos y los vamos a sumar al resto de los ingredientes. Vamos a dejar en remojo 1/4 de taza de pasas de uvas o ciruelas, como prefieras. Y vamos a usar 3 manzanas o podés usar peras. Vamos a pelar las manzanas y las vamos a rallar en la parte más gruesa del rallador. Vamos a usar 2 tazas de manzana rallada y esta tarta de manzanas es más manzana que avena. Colocamos las pasas de uvas que teníamos en remojo y ahora sí mezclamos los ingredientes. No hace falta agregar ningún tipo de bebida. Vamos a mezclar de esta forma. Tampoco hace falta usar polvo de hornear. Vamos a cocinar en la sartén. Estoy usando una sartén de 16 centímetros de diámetro. Le coloqué papel de cocina antiadherente y ahora vamos a colocar la preparación haciendo una leve presión. Vamos a cocinar a fuego bien bajito y con la sartén tapada. Primero por 15 minutos aproximadamente.
Mientras se cocina esta parte, vamos a preparar el dulce natural para acompañar esta tarta de manzanas. El dulce natural va a ser a base de dátiles. Vamos a dejar en remojo 6 dátiles con agua tibia por 20 minutos. Y la tarta de manzana, pasaron los 15 minutos, la vamos a dar vuelta. Así de fácil con la ayuda de un plato y vamos a seguir cocinándola ahora por 10 minutos aproximadamente. Seguimos con el dulce. Le sacamos los carozos a los dátiles y los colocamos con el agua del remojo, 1/4 de taza del agua del remojo, y licuamos hasta que nos quede una consistencia así de cremosa. Este dulce natural a base de dátiles también lo podés hacer con pasas de uvas y lo podés usar para acompañar cualquier postre saludable. Lo podés guardar en el refrigerador por hasta 3 días. La tarta de manzana ya está lista. La vamos a sacar de la sartén y mirá qué bien que se ve esta tarta de manzana. La vamos a decorar con el dulce natural por arriba y vamos a cortarla para ver cómo quedó por dentro. También le voy a agregar unos frutos secos y te cuento que esta tarta de manzana es realmente tentadora. Tenés que probarla y te vas a sorprender con los resultados. Cuando la pruebes en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Y si te gustó la receta, no te olvides de dejar un me gusta. Para hacer este delicioso postre, vamos a usar un ingrediente protagonista que van a ser las bananas. Vamos a usar 5 o 6 bananas aproximadamente. Las vamos a pelar y las vamos a cortar en pedazos. Mientras más maduras estén, mucho mejor. En total voy a usar 2 tazas de banana picada y las voy a colocar en una licuadora o procesadora. También vamos a sumar media taza de cacao. Estoy usando cacao sin azúcar y una pizca de canela que es opcional. Media taza de agua y vamos a licuar hasta que se integren bien estos ingredientes. Y mientras tanto vamos a preparar el molde en el que vamos a colocar el postre. Te cuento que este es un molde que tiene 10 centímetros de diámetro y 7 centímetros de altura. Lo vamos a untar con aceite y lo reservamos. La consistencia te tiene que quedar así como si fuera un postrecito. De hecho, así también lo podés comer, es súper rico. Pero la idea ahora es hacer otro postre que va a cambiar el sabor y la textura de esta preparación. Colocás la preparación en una olla y vamos a cocinar. Primero fuego medio, revolviendo. Vas a notar que al principio, cuando se empieza a calentar la preparación, parece que tomar una consistencia más líquida. Tenés que seguir revolviendo y cocinando y ahí va a comenzar a espesar. ¿Y cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Acordate de revolver, baja un poquito el fuego una vez que la olla está caliente y la consistencia te tiene que quedar así como te muestro en el video, súper espesa. Cuando llegas a este punto, apagas el fuego y colocas en el molde que ya tenés listo la preparación. Hace un poco de presión para que no te quede aire y vas a dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez que se enfrió a temperatura ambiente, guardalo en el refrigerador por aproximadamente 3 horas y después de ese tiempo ya lo podés desmoldar. Yo lo dejé de un día para el otro y mirá, queda súper firme. Queda más firme que un flan, ese es el punto, más firme que un flan. Y te cuento que por dentro podías ponerle frutos secos si te gusta, podés ponerle pedacitos de frutas frescas. Yo lo voy a acompañar con una cobertura que es una cobertura sin azúcar y sin lácteos, se prepara súper fácil y le voy a poner por arriba unos pedacitos de chocolate. Te cuento que lo puedes acompañar con fresas, con arándanos y este es un postre ideal para las personas que están queriendo dejar de consumir azúcar o de consumir lácteos o de consumir harinas porque es realmente delicioso, fácil, económico. Y si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está aquí abajo, unirse.